Bienvenidos al video número 12 de Programando con Python. El día de hoy vamos a avanzar, vamos a ver el tema de la librería NumPy, o como vulgarmente se lo conoce, NumPy. Muy bien. Primero vamos a empezar con una breve introducción y luego vamos a proceder a lo que es la programación de un código, que es un ejemplo práctico para el área de ingeniería electrónica, mecatrónica y bueno, también puede ser para eléctrica. Muy bien. Entonces vamos a ello. Análisis rápido con NumPy. Bueno, primeramente vámonos a la primera cuestionante. ¿Por qué NumPy y no solo Python? Aquí en esta tabla tenemos una comparativa entre lo que serían las listas de Python nativo y a un lado tendríamos lo que son los arreglos o arrays de NumPy. La diferencia radica en dos puntos en esta tabla. La primera es la forma en la que lo declaramos y la segunda es la forma en la que lo manejamos. Es decir, nosotros sabemos que una lista puede ser declarada poniendo dos corchetes y poniendo los datos al interior o dejando el corchete en blanco, cosa que después se puedan asignar los valores. Esto podría ser la creación de un vector, la creación de una matriz, etc. Mientras que por el lado de NumPy, de los arreglos, nosotros tenemos que llamar a la librería NumPy y designar ya por medio de una función los valores dentro de nuestro arreglo. Ahora, el cómo lo manejamos, la diferencia está en que una lista nosotros sabemos manejarlo por medio de las iteraciones, por medio de los loops, que serían los bucles. Tal es el caso de un bucle for, un bucle while. Mientras que en los arreglos de NumPy nosotros tenemos lo que es la vectorización. La vectorización es la que nos va a permitir a nosotros manejar los arreglos de forma más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a utilizar menos recursos del ordenador y además de ello, fíjense los tiempos. Aquí tenemos una comparativa de tiempos en lo que tarda el ordenador en procesar lo que es una lista de Python nativo con lo que es un arreglo de NumPy. Fíjense el tiempo, aquí tenemos un tiempo de 2 segundos, es un pequeño ejemplo, mientras que en NumPy el tiempo de procesar una misma cantidad de datos tardaría 0.02 segundos, es decir, es bárbaramente más rápido emplear los arreglos que NumPy, Adentrémonos un poquito más a la librería NumPy. ¿Qué es NumPy? Que es lo que les estaba diciendo hace unos minutos. NumPy es una librería de Python que quiere decir Numerical Python. Muy bien. 3 puntos importantes saber de NumPy es su superpoder, su propósito y la base. Primero, enfoquémonos en el punto del superpoder. El superpoder de NumPy viene de sus arreglos. Muy bien. Los arreglos, que son una estructura de datos que nos permite el almacenamiento de grandes volúmenes de datos y además nos permite aplicar operaciones matemáticas a estos datos. Muy bien. Y todo esto se realiza obviamente sin sobrecargar el sistema, es decir, no ocupamos recursos de nuestro ordenador, de nuestro controlador de forma ineficiente. Todo el uso con NumPy es más eficiente, más óptimo. El segundo punto es su propósito. ¿Por qué tengo que aprender yo a utilizar NumPy cuando existen las listas? ¿Acaso el tema de la velocidad es lo único que me motiva a mí a aprender esta librería? Pues no. La velocidad es uno de los motivos por los que uno tiene que aprender, sí, es verdad. Pero también existe la eficiencia de los recursos, que es lo que les estaba mencionando hace rato. Todo programador siempre busca que el controlador, que el ordenador haga un uso de sus recursos bastante, de mejor manera, que sea eficiente, Porque cuando nosotros nos dedicamos a un sistema que no es optimizado, que no es eficiente, podemos generar que, existan algunas contradicciones, algunos congelamientos, que nuestro programa se termine, como vulgarmente se le dice, colgando, o friseando. Entonces, emplear NumPy para los procesos matemáticos, para los procesos de grandes volúmenes de datos, nos va a facilitar un sistema muchísimo más eficiente, rápido, óptimo. Y todo esto lo vamos a lograr por la vectorización, que lo vamos a explicar un poquito más adelante en qué consiste. Ahora, vámonos al tercer punto, que es la base. NumPy. Este es otro motivo por el que uno tiene que aprender NumPy, de hecho. Pero NumPy es la base de muchas otras librerías muy importantes de Python. Tal es el caso de Matplotlib, SciPy, Pandas y OpenCV. Matplotlib, que nosotros sabemos que lo utilizamos para graficaciones gráficas, SciPy, que es el Scientific Python, que es el que nos va a permitir hacer el uso de la ciencia de datos, Pandas, que también es utilizado para la ciencia de datos, una librería bastante útil que ya nos habilita, por ejemplo, otro tipo de estructura de datos
que son los data frame, que también están basados, su núcleo es NumPy en este caso. Y bueno, OpenCV, que nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para los temas de visión artificial, ¿no? Un detallito más antes de avanzar a este punto, que es el secreto de operación, es que NumPy básicamente es el MATLAB de Python. NumPy nos trae todas las herramientas del MATLAB al entorno de Python con mayor facilidad, es decir, nosotros podemos realizar operaciones matemáticas, transformadas de Fourier, linealizaciones, entre muchas otras cosas, ¿no? Para los que no sepan, MATLAB es considerado un lenguaje de programación también, es una herramienta de ingeniería que nos permite hacer operaciones matemáticas de forma relativamente más sencilla, donde no se necesita mucho conocimiento en programación, y que nos permite hacer incluso diseños electrónicos, eléctricos, mecánicos, sistemas de controles, entre muchas otras cosas. Pero ahora sí, enfoquémonos en el secreto. Tenemos dos métodos que se rivalizan, ¿no? Que sería la vectorización contra los loops o los bucles. Fíjense la forma de operación. En una lista yo les decía que nosotros hacemos iteraciones, ocupamos bucle, ya sea for, ya sea while. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros vamos a utilizar a un puntero que va a seleccionar cada uno de los elementos que se encuentra dentro de mi lista. Es decir, mi compilador va a preguntar cada vez que yo necesite recorrer la lista, va a preguntar qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue. En cambio, un arreglo de NumPy es donde nosotros ocupamos la vectorización, es decir, dejamos de tratar cada elemento que está dentro de mi lista, o de mi vector, mejor dicho, o de mi matriz, como un elemento individual, sino los tratamos como bloques enteros. Y en lugar de que el compilador tenga la necesidad de repetir la pregunta sucesivamente hasta conseguir el dato o realizar la operación que necesita, directamente NumPy genera un bloque continuo de datos, se lo entrega al compilador y le dice a esto de acá añádele esto y listo. Es decir, le entrega un paquete bien ordenado, bien clasificado y la operación que debe realizarse, mientras que en el otro caso hablamos de una situación en la que el compilador tiene que preguntar continuamente cuál es el dato que va a estar a continuación. Bueno, para el video del día de hoy tenemos 4 puntos que vamos a avanzar. La primera es la creación de los arreglos. También vamos a aprender a operar con estos arreglos, la vectorización. También, además de ello, vamos a aprender el análisis, ¿no? La estadística. Vamos a sacar mínimos, máximos, promedios de estos datos, que son operaciones básicas que se realizan en la ciencia de datos, por ejemplo. También vamos a hacer filtros con lógica booleana. Esto, ¿a qué se debe, no? Tenemos un arreglo, vamos a utilizar un umbral. ¿Qué quiere decir eso? El umbral es un valor que nosotros delimitamos como el valor tope para la clasificación de ciertos datos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, mayor explicación. El proyecto del día de hoy, el código que vamos a desarrollar el día de hoy, por ejemplo, es una simulación de un sensor que recibe ruido electromagnético o ruido electrónico, queramos decirlo en términos generales, y nosotros lo recibimos esos datos en la computadora y nosotros necesitamos simplemente clasificar la información útil. Nosotros no podemos procesar toda la información porque esos ruidos no representan la variable que nosotros estamos midiendo. Entonces, por medio de Python nosotros podemos recibir ese dato, corregirlo, limpiarlo y obtener el dato que realmente nos es útil para nuestro proceso, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo así poco a poco con otros videos incluso las aplicaciones de NumPy en el ámbito de la electrónica, de la mecatrónica y de eléctrica para que se vaya entendiendo mejor este tema. Muy bien, entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dejar la introducción de lado y nos vamos a la programación. Vamos a programar nuestro proyecto. Muy bien, entonces, ahora sí podemos empezar, podemos proceder a la parte del proyecto, ¿no? Que en este caso vamos a hacer una simulación, ¿no? Podemos decir, va a ser un caso de simulación de ingeniería mecatrónica, donde tenemos un sensor de voltaje en un brazo robótico. Y bueno, la señal que nosotros estamos queriendo medir es una onda senoidal, pero sabemos que los motores generan interferencia electromagnética, generan interferencia ruido, que puede afectar la medición y la recepción de los datos, ¿no? Nos pueden dar datos erróneos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un programa que simule la entrada de una señal, la inyección del ruido, y así también
que simule lo que es el proceso de limpiado de esta señal. Y todo eso aplicando lo que es NumPy. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar la librería NumPy de esta manera. NumPy es np. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es determinar los parámetros de simulación, ¿no?, de nuestro brazo robótico y de nuestro sensor. En este caso vamos a asignar una frecuencia de muestreo de unos 1000 Hz. Como así también vamos a aplicar una duración de 1 segundo aproximadamente. Aquí tenemos, estos son los parámetros de simulación únicamente. Vamos a crear un vector, que es el vector de nuestro tiempo. Esto lo vamos a hacer por medio de el LineSpace para obtener valores en un rango. ¿Cuál va a ser mi rango en este caso? Va a ser desde 0 hasta lo que termine la duración, y va a ser la cantidad de datos de la frecuencia de muestreo de 1000 datos, es decir, 1000 muestras recolectadas aproximadamente, entre el rango de 0 y la duración. Luego de ello vamos a establecer lo que es la frecuencia del brazo, ¿no?, la frecuencia con la que el brazo termina realizando sus vibraciones, sus movimientos. Le vamos a poner unos 5 Hz, un valor relativamente pequeño. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, ya sabemos nosotros que queremos una señal senoidal, ¿no? Entonces vamos a ver nuestra señal perfecta. ¿Cuál es la señal que nosotros esperamos recibir? Esto lo resolvemos por medio de la vectorización de NumPy, donde ocupamos la función sin, donde en este caso vamos a hacer el producto, ¿dónde está mi asterisco? Aquí está, de 2 por el tiempo por el valor de pi, ahí está, y por la frecuencia del brazo. Eso me estaba faltando, frecuencia del brazo, ahí está. Entonces de esta manera vamos a graficar lo que sería, bueno, vamos a obtener lo que sería nuestra señal perfecta, y por medio de esta realizar la comparativa entre la señal perfecta y la señal obtenida. Además, claramente, vamos a hacer la inyección del ruido. Para hacer una idea, una noción, vamos a aplicar Matplotlib aquí también para poder graficar esta función. Vamos a ponerle import Matplotlib. Matplotlib, esto es .pyplot, as plt. Y entonces de esta manera vamos a crear nosotros una ventana de graficado de 4 gráficas en total, porque vamos a tener nuestra señal perfecta, vamos a tener nuestro ruido, nuestra señal recibida por el sensor, que es la señal inyectada con el ruido, y finalmente vamos a tener lo que sería nuestra señal limpiada, ¿no?, filtrada, por medio de la lógica booleana que hablábamos al comienzo. Entonces procedemos primero creando esto, figura y axis sería igual a plt.subplots, aquí estás, y en este caso nosotros vamos a crear un subplot de 2,2, es decir, 2 filas y 2 columnas. Empezamos a trabajar inicialmente con la primera, el primer ítem, que sería 0,0 en este caso, cerramos corchete. Aquí vamos a hacer el graficado nosotros, plot, y esto va a ir en función del tiempo, que es lo que vamos a graficar, la señal perfecta, y le vamos a poner una etiqueta. La etiqueta va a ser señal ideal. Señal ideal. De esta manera. De todos modos, a esta gráfica, que sería AX 0,0, le vamos a fijar un título. Este punto lo voy a quitar. Punto set title, ahí está. Y el título va a ser señal esperada. Así le vamos a poner. Aquí le vamos a poner la función de graficado, plt.show. Y para que no se solape, le vamos a poner plt. Creo que se escribe así, type. Ahí sí, type layout. Ahora sí. Y debería graficarnos 4 gráficas, 3 vacías y una que contenga la señal ideal, ¿no?, la señal perfecta que estamos esperando. A ver, le vamos a dar correr. Y ahí está nuestra figura. La señal esperada, ¿no?, de 0 a 1 con 1000 datos obtenidos. Ya.
Entonces, hasta este punto estamos bien. Hemos simulado lo que es nuestra señal esperada, lo que nosotros esperamos recibir de parte del sensor. Pero aquí la historia cambia un poquito porque empezamos a crear lo que sería nuestro ruido. Para el ruido nosotros vamos a crear un producto entre 0.5 y np.random, punto normal, donde aquí nosotros le vamos a establecer una medida máxima de, bueno, una medida de la frecuencia de muestreo establecida, que en este caso son 1000. Este es el ruido, ya esta es la ecuación del ruido que estamos inyectando nosotros. Ahora, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, básicamente. Vamos a graficarlo para que se pueda ver qué es lo que estamos haciendo. Lo vamos a graficar en este caso en la primera fila, segunda columna, punto plot. Aquí vamos a ocupar lo que es basado en el tiempo, seguimos en eso, pero en este caso vamos a graficar el ruido. Le vamos a poner una etiqueta, que esta etiqueta va a decir noise, que quiere decir ruido en inglés. Le vamos a poner el título también acá, 0,1, cerramos corchetes, punto set title, y aquí le ponemos el título, que en este caso va a ser ruido. A ver, le vamos a dar correr el programa, vamos a dar el gráfico y ahí está. Fíjense cómo tenemos nuestra señal esperada y aquí tenemos nuestro ruido. Fíjense este caos, este desorden que va a ser inyectado a esta señal esperada y ese va a ser el resultado de nuestro sensor, básicamente, ¿no? Va a ser una idea más o menos de lo que nos enfrentamos los electrónicos a la hora, o mecatrónicos a la hora de hacer limpieza de datos de un sensor, ¿no? Ya sea aplicando filtros analógicos, filtros digitales, pero esos son los ruidos que se inyectan a nuestra señal muchas veces al lecturar un sensor. Pero bueno, continuemos. Ya tenemos el ruido graficado, tenemos la señal esperada. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente aplicar vectorización, ¿no? Pero en esto vamos a hacer señal medida, porque nosotros ¿qué tenemos que realizar? Tenemos que realizar la suma entre la señal esperada y el ruido inyectado. Entonces la señal medida va a ser igual a la señal perfecta más el ruido, de esa manera. Esto igual lo vamos a graficar. Lo vamos a graficar, en este caso vamos a ocupar la segunda fila, primera columna, lo vamos a graficar con punto plot, le vamos a hacer en función del tiempo, pero en este caso es señal medida. Le vamos a poner una etiqueta a esto. La etiqueta va a ser señal sensada, medida. Igual le vamos a poner un título, 1,0, cerramos esto, punto set title, y aquí le vamos a poner como título sensor. Ya está. A ver, le vamos a dar correr. A ver, nuevamente le damos correr. Y ahí está. Fíjense. Entonces, estamos empezando a simular nosotros nuestro sistema, ¿no? Nuestro sensor. Aquí tenemos la señal esperada. Esto es lo que nosotros esperamos. Una señal senoidal que viene de nuestro sensor de voltaje. Este es el ruido que nos está inyectando los motores del brazo robótico, que al ser inyectado a la señal nos termina dando este caos de acá, este desorden. Y fíjense, esto es a lo que voy yo. Estos picos, por ejemplo, son muy dañinos, ¿no? Entonces, a veces el cuantificar el valor de estos picos, por ejemplo, es vital porque esto nos permite hacer incluso filtros analógicos a medida y proteger lo que son los controladores más delicados, ¿no? Como, qué sé yo, un SP32 o un controlador ABR, STM, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos un pequeño vistazo de a lo que nos estamos enfrentando. Ahora, vamos a hacer un poco de estadística en todo esto, ¿no? Como yo les dije, hay que analizar picos, hay que analizar valores mínimos, máximos, cuál es el promedio que estamos manejando en todo esto. Para eso, igual, ocupamos NumPy. Nuevamente aquí le vamos a poner análisis, perdón, van a disculpar. Donde aquí, por ejemplo, vamos a tener el voltaje máximo. Esto va a ser igual a señal medida, punto, queremos el valor máximo en este caso, ahí está. Ahora queremos el voltaje mínimo,
Esto va a ser igual a señal medida, punto mínimo. Y vamos a calcular el promedio ahora. Voltaje, señal medida, punto min, de esta manera. Ahora, vamos a añadirle un printeado acá. En el printeado le vamos a poner se detectó un pico máximo de, y ahí le vamos a poner lo que sería voltaje máximo. Un salto de línea y le vamos a poner, se detectó un voltaje mínimo de, ahí le ponemos mínimo, otro salto de línea, el valor promedio obtenido es, y en este caso le vamos a poner voltaje promedio. Ya, a ver, vamos a recorrer, me hizo la gráfica y bueno, se detectó un pico máximo de 2.4994. Este valor de acá, yo creo que sería más o menos este valor de acá porque me parece que es el más alto. El mínimo menos 2.66 tiene que ser este de acá. Y el valor promedio obtenido es 0.0157 aproximadamente. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos un análisis de nuestra señal medida, ¿no? Ahora vamos a hacer nosotros nuestro limpiado de nuestra señal, nuestro filtrado. Ahora sí, entonces para hacer nuestro filtrado, nosotros lo primero que tenemos que hacer es determinar un umbral. El umbral es el valor máximo que nosotros no vamos a poder sobrepasar, que en este caso lo vamos a fijar en 1.2. Ahora vamos a crear una alerta booleana. Esta alerta booleana va a ser el análisis de mi señal medida siempre y cuando esto sea mayor a mi umbral, ¿no? Entonces lo que yo quiero ver es cuántas veces mi señal medida ha superado el umbral que yo estoy determinando. Mi pico máximo para mí va a ser 1.2 y no quiero sobrepasar ese valor, entonces le estoy diciendo notifica cuando eso sea sobrepasado. Muy bien. Entonces, para ello también vamos a determinar cuántas alertas han surgido, ¿no? A esto le vamos a decir mejor en alertas, y este va a ser igual a NumPy, va a ser la sumatoria de las alertas booleanas. Ahí está esperando que me aparezca eso. Alerta booleana, y ya estaría. A ver si me está faltando algo. Alertas booleana, está bien. Entonces aquí después de esta alerta le vamos a poner un printeado donde vamos a decir el sensor detectó picos altos, vamos a poner acá, esto sería en alertas. Ahora sí cerramos esto y le vamos a poner veces. De esta manera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es detectar cuántas veces hemos superado el umbral de alerta, ¿no? Que podría ser algo crítico. A ver, vamos a darle correr. Ahí está. Fíjense que para el umbral que hemos puesto, que ha sido 1.2, que más o menos debe ser por acá más o menos, lo hemos superado como unas 90 veces hemos superado ese valor. Y claro, como estamos ocupando un random, cada vez que lo ejecutemos el programa, siempre me va a arrojar cantidades diferentes, ¿no? En este caso fueron 89 veces, por ejemplo, ¿no? Si yo lo vuelvo a ejecutar, en este caso me ha lanzado 80 veces que se ha superado el umbral. Muy bien. Entonces, a ver, nosotros por medio de lo que estamos haciendo, el uso de NumPy, lo que podemos hacer sería también imprimir, por ejemplo, los valores altos, ¿no? Las medidas que han superado nuestro umbral, ¿no? A ver, vamos a hacer eso, vamos a ponerle voltajes altos. Esto es igual a la señal medida, donde vamos a determinar
Pucha, ¿cómo le puse esto? Esto sería número de alertas, si no estoy mal. Ah, no sería número de alertas, sería alertas booleanas. Esto es alertas booleanas. Ahora sí. Entonces, los puntos donde hemos detectado alertas booleanas dentro de la señal medida, ahora lo que vamos a hacer es el printeado, donde le vamos a decir los voltajes altos fueron, y aquí le vamos a añadir voltajes altos, que es la variable que acabamos de crear, pero en este caso lo vamos a limitar únicamente a 5 datos, a los últimos 5 datos. Muy bien, a ver, vamos a ver si funciona, lo ejecutamos el programa y a ver, 89 picos altos en total y los 5 datos. No creo que sean los últimos, claro, no son los últimos, claro, son los últimos 5, mejor dicho, datos altos fueron estos de acá. 1.85, 1.5, 1.96. Muy bien. Perfecto. Entonces hemos hecho incluso la impresión de los últimos picos de voltaje que hemos tenido en nuestro sistema. Ahora vamos a proceder al limpiado. Ya hemos hecho el análisis, hemos verificado de cuánto ha sido la inyección del ruido en nuestra señal medida. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el filtrado. Muy bien. Para esto vamos a establecer nosotros una variable n10 y a ver, vamos a aplicar un filtro convolutorio. Esto es únicamente de ejemplo, ¿listo? Puede que no tengan conocimiento sobre lo que son los filtros exactamente. Entonces, no se preocupen, ¿ya? A ver, vamos a utilizar otra función de NumPy que me permita hacer esto. Vamos a crear una función que va a ser, digo, una variable que va a ser la señal filtrada. Esto va a ser la convolución, convolve, de esta manera, de la señal medida. A ver, vamos a ocupar la función once, sí, de esta manera, donde vamos a ponerle, a ver, n sobre n. ¿Qué más? A ver. Número de muestras. Y ya estaría esto de acá. Tendríamos que ponerle un modo válido. Ahí está, valid. Eliminamos uno y ya estaría lo que es nuestra señal resultante, que es nuestra señal filtrada, con un número de muestras de 10 en total. Ya. A ver, aquí lo que necesitamos tomar en cuenta es que a la hora de ocupar el filtro, obviamente existe también un retardo de la señal, digamos, ¿no? Es decir, nuestra señal se empieza a desfasar respecto a la real, a la que nosotros estamos midiendo. Entonces, a la hora de hacer la graficación aquí no vamos a tener el mismo resultado, porque lo que sucedería acá sería que el rango de tiempo ya no sería el mismo. Existirían unos rangos de tiempo en los que estaría vacío, básicamente, según la muestra que hemos tomado. Entonces vamos a modificar el tiempo, vamos a crear otra variable llamado tiempo de filtrado. Este tiempo de filtrado va a ser una actualización de la variable tiempo, que es la que nosotros ya teníamos, y esto tiene que ir en función de la longitud de nuestra señal filtrada, que es la modificación. Aquí le vamos a poner señal filtrada, porque ya les dije, la señal filtrada no tiene la misma longitud que nuestras señales de entrada, porque existe un desfase, existió pérdida de datos acá, bueno, no pérdida de datos como tal, sino existió un retardo, ¿no? Entonces vamos a modificar la longitud del tiempo en análisis. A ver, creo que no sería nada más que la graficación. A ver, vamos a ver a graficarlo, vamos a proceder a graficarlo. En este caso estábamos en el 1,1, nos toca este de acá. Entonces, punto plot, y en este caso vamos a tener ya no el tiempo, sino el tiempo filtrado, y acá va a ser la señal filtrada.
y le vamos a poner un label también acá, donde el label va a decir señal limpia y x 1,1, cerramos corchete, punto set title de esta manera y fijamos un título que va a ser señal procesada. De esa manera. Muy bien, a ver, vamos a probarlo. Queda un poquito larguito el código, pero a ver. Número de muestras, hemos ocupado un filtro convolutorio, donde ocupamos la función callBulb, que es de la librería NumPy. Señal medida es la señal que nosotros hemos obtenido con el ruido. Le estamos aplicando esta función que es la once de n sobre n, es decir, número de muestras. Y el modo válido. Tiempo de filtrado modificado porque ya no es el mismo tiempo que estamos obteniendo. Y finalmente, bueno, esta parte que es la graficación es lo mismo que en los anteriores. A ver, vamos a correrlo, a ver si no me he equivocado de algo. A ver, hay un errorcito. A ver, ¿dónde está el error? Device. Tracebook, señal filtrada. Ya, en la parte de la función np-once. Ya, a ver lo que podríamos hacer. Creo que es esto así, a ver. Ahora sí, ya ahí está. Muy bien, me estaba equivocando. Claro, estaba teniendo un problema de enteros. Obtuvimos un decimal en un punto. Pero bueno, lo hemos corregido. Tenemos nuestro informe de los picos máximos, picos medios, voltajes mínimos, promedios obtenidos, los últimos voltajes máximos que hubieron. Y acá tenemos la graficación, fíjense. Esta era la señal esperada, una senoidal de voltaje. Teníamos el ruido que genera la interferencia, el motor en este caso. Y teníamos el resultado, ¿no?, de la inyección del ruido con la señal esperada, donde obteníamos esto de acá. Fíjense este desastre, un desastre terrible. Y la señal procesada, donde nosotros hemos ocupado un filtro convolutorio, donde hemos tratado de limpiar lo mejor posible la señal, ¿no? A ver, no se ve igual, pero se ve mejor, ¿no? Ahora, vamos a hacer algo. Si yo le aumento el número de muestras a esto de acá, puedo obtener un mejor rendimiento. Por ejemplo, le vamos a poner 20 acá. Vamos a ver qué tal nos va con 20, le damos correr. Y fíjense que mi gráfica de señal procesada ha mejorado bastante. Pero fíjense este detalle de acá. Estoy empezando a perder datos, empieza a haber un desfase en la señal. Y estos retardos a veces no son importantes, pero otras veces sí es crucial una rápida reacción de nuestro sensor, ¿no? Entonces aquí estamos retrasando la señal que debería entrar al controlador. A ver, vamos a aumentarle incluso a esto, le vamos a poner 100, por ejemplo, un valor alto. Van a ver que va a mejorar muchísimo más, pero va a existir un mayor desfase. Ahí está. Fíjense, nuestra señal procesada ahora sí se parece muchísimo más, por ejemplo, a la señal esperada, pero ya tenemos un desfase notorio acá, ¿no? Ya no empezamos en este punto de acá, sino empezamos acá. Entonces, la señal se ha retrasado. Ojo con eso. Pero eso ya es tema de filtro, ¿no? Nosotros nos enfocamos en el área de la programación, donde hemos ocupado lo que es NumPy para hacer un análisis, una simulación de un sensado, de una señal, que en este caso ha sido un sensor de voltaje. Hemos hecho una inyección de ruido, ¿no? Y a esa señal nosotros la hemos limpiado por medio de un filtro, que también es una aplicación de NumPy, y hemos obtenido esta señal procesada. Muy bien. Entonces, bueno, esto sería básicamente el proyecto del video del día de hoy. A ver, no sé si... Básicamente es esto, ¿no? Es un ejemplo sencillo, ¿no? Esto voy a tratar de comentarlo más para que lo tengan en el GitHub bastante explicado, entendible, y lo puedan ustedes adecuar a sus proyectos que tengan preparado o en mente realizar. Bueno, y básicamente este sería el código del video del día de hoy, donde hemos hecho análisis, ¿no? Una pequeña simulación sobre lo que sería la entrada de un sensor de voltaje de un brazo robótico, cómo es que la inyección de ruido nos puede afectar y cómo nosotros aplicando lo que es Python con NumPy podemos hacer el proceso de esta información, de esta señal,
para recibir una señal más limpia, más utilizable y entendible para nuestro controlador, ¿no? Porque ustedes sabrán bien que Python, por ejemplo, no es únicamente para ordenadores, computadoras como tal, sino también puede ser aplicado para controladores con lo que es MicroPython, ¿no? Entonces, es bastante útil e importante. En el siguiente video vamos a ver más ejemplos de NumPy, por ejemplo, aplicado. También más adelante en un video vamos a resolver un ejemplo práctico como tal, ocupando un SP32 para hacer el censado de información de probablemente de temperatura o de humedad. Probablemente vamos a utilizar un sensor analógico donde le vamos a hacer una inyección de ruido y eso lo vamos a procesar en la computadora para ver cómo se ve el monitoreo de este sensor y cómo podemos nosotros limpiar esta señal. Muy bien, entonces espero que les haya sido de utilidad el video del día de hoy. Van a disculpar el retraso del video. Espero que les sea de útil la información. Muchísimas gracias por mirar. Nos vemos en una próxima oportunidad.